Fiscalía confirma ingreso de 5,5 millones a Israel, fue lo que publicó El Espectador, noticia que el presidente Petro compartió, agregando: esta es una de las razones por las que quieren que este gobierno no continúe, y es que de no existir el escándalo, tal vez Revista Semana ya hubiese publicado que por estas palabras Petro, el dictador comunista castrochavista, se querría quedar en el poder, pero no fue así. La vista de la señora de siempre se ha alejado casi completamente de Colombia, o al menos de los temas que hoy invaden el país, y sus principales publicaciones ahora están en el renglón internacional o fuera de la realidad actual. Ahora su preocupación es por las elecciones en Estados Unidos, que el sistema de migración colapsó, que continúan los ataques de Israel contra Irán, que hubo el reclamo de una mujer indígena porque apareció en el billete de 10.000 pesos, o que en España destrozaron al periodista Pablo Iglesias. Y por supuesto no podía faltar la respuesta de Uribe a Petro, de que solo incita al odio de clases, palabras que tomó de este tuit del expresidente, quien mencionó: el presidente Petro es incapaz de generar una discusión democrática y argumental, solamente incita al odio de clases, promueve la distorsión y la agresión, es propio de las dictaduras, cualquiera sea el vestido ideológico que se pongan. Y aunque dijeron que una de las respuestas de Gustavo Petro había sido que hoy vuelve la esclavitud y que habla en contra de la reforma laboral del expresidente, no colocaron por ninguna parte la verdadera respuesta tal como la vemos en pantalla, donde Gustavo Petro expresó: estimado expresidente, discúlpeme, si lo dice por la compra de Pegasus, creo que es la derecha colombiana la que odia el proyecto democrático y el respeto a los derechos humanos, pero si se refiere a que los trabajadores y trabajadoras tengan un salario digno y no se les trate como esclavos, entonces le diré que el odio de clases lo desencadena el que hace aprobar leyes contra la dignidad de las mujeres trabajadoras y la dignidad del trabajo en general. Recuerde que la riqueza está en el trabajo, es el salario el que le compra el mayor número de mercancías a las empresas y hace posible la ganancia. Si crece, más compran y más ganan. ¿Por qué lo odian? Y esta respuesta tal vez no fue publicada por Semana porque se habla de Pegasus, y sobre esto no parece hablarse en la revista. De hecho, el mismo Jenner Úsuga comentaba: no sé si lo han notado, pero Vicky Dávila, desde que se verificó que Duque sí compró Pegasus, anda publicando diferente. Y como el periodismo colombiano es tan objetivo, Gitis le respondió: señor Úsuga, está usted equivocado, no se ha confirmado quién compró Pegasus, respete a su audiencia, no les mienta. Por lo que Úsuga replicó: ve don David, no nos crea tan en serio, su pueblo Israel no le vende el sistema Pegasus sino a gobiernos. ¿Quién más fue gobierno en esa época en Colombia? Que yo sepa, hay un solo gobierno. Los fabricantes de Pegasus afirman haber vendido Pegasus a Colombia en las condiciones de ley. Las condiciones de ley permiten entonces que cualquiera se haga pasar por gobierno para poder realizar esa compra. Don David, respétenos de verdad. Y Beto Coral agregó: señor David, la empresa NSO confirma que hizo una transacción con Colombia. El titular del gobierno de Colombia en 2021 era Iván Duque. Tendrá entonces que demostrar que fue engañado y alguien suplantó al gobierno, cosa bastante complicada por la forma en cómo se hizo el negocio. Y la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué pasa con Pegasus? ¿Por qué no publican nada sobre el programa? De hecho, tal vez la noticia menos importante para el país haya sido la de Pablo Iglesias. Y sí, ya sabemos que la revista es utilizada casi que como arma personal. Por ejemplo, cuando Dávila y Sandra Ramírez tuvieron una disputa de nivel personal, de pura casualidad, la revista empezó a publicar artículos para defender a Vicky Dávila y atacar a su contradictora. Una de esas voces fue la de Vicky Dávila, directora de esta casa editorial, que le pidió a la honorable senadora que se recogiera y que tuviera recato, algo que obviamente no tiene ni idea qué es. Entonces, la señora se puso histérica. Y como Pablo Iglesias ha atacado a Vicky Dávila en su programa, ahora le tocó el turno. Alertan: mensaje anarquista de Petro. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron.
El mandatario se refirió a la investigación que anunció el CNE en contra de su campaña del 2022. Algunos líderes políticos le pidieron sosegarse. Según le dijeron a Semana, varios congresistas, se trata de un mensaje amenazante y anarquista. Amenazante y anarquista. ¿Qué pasa? Que lo de comunista, guerrillero, bolivariano, etcétera, ya se les gastó y ahora pasaron a anarquista. Bueno, a lo de bolivariano todavía le quedan un par de lavados más, según parece. Semana, 9 de octubre. Jorge Enrique Robledo se despacha contra Petro al asegurar golpe de Estado tras investigación del CNE, engañar a los colombianos. Robledo refutó las supuestas falacias con las que Petro intenta engañar en este proceso legal. Petro es un mentiroso que engaña con falacias. Lo que empieza a ser una falacia es llamar a esto periodismo. Semana, 9 de octubre. Estas son las pruebas contundentes con las que se enfrenta Gustavo Petro y los directivos de su campaña presidencial en el CNE. El problema para el presidente y su campaña es que está a escasos números de alcanzar los topes electorales y cualquiera de las pruebas en su contra puede ser demoledora. Pruebas contundentes y demoledoras. Lo que fue contundente y demoledora fue la derrota electoral de la ultraderecha colombiana, a la que apoyaban, entre otros, los dueños de Semana, los Gilinski, después de décadas de violencia, de racismo y extrema. Y el foco de Semana se fue a lo internacional, tratando de colocar una noticia casi que sin importancia como la más impactante en estos momentos, haciéndose los de la vista gorda con la actualidad colombiana, creyendo que esto de verdad le importa a alguien, pues las palabras de una exdiputada española a un periodista español no es la gran cosa y hay que estar demasiado mal como para que esa sea la última portada de Semana. Y razón tenía María José Pizarro al publicar con sarcasmo que la portada de Semana sería sobre el clan Génico o sobre Pegasus. Lo que nadie se esperaba era una portada tan rebuscada. Por ello, Daniel Monroy compartió la publicación de Dávila y esto le dijo: hoy la portada de Semana debió ser el escándalo de Pegasus, con una foto de Duque rodeado de fajos de billetes por su presunto lavado de activos. Sin embargo, la directora decidió enfocarse en un tema de España que no es relevante para los colombianos. Tienen miedo y solo buscan distraer la atención del país con otros asuntos. Semana, 9 de octubre. Estos son los 5 puntos de la defensa de Petro que se estrellan contra las pruebas del CNE en el pliego de cargos contra su campaña. Las falacias de Petro se estrellan contra las pruebas del CNE. Cualquier día que en Semana, pues ya han dictado sentencia. ¿Verdad? Semana, 9 de octubre. Se conoció el momento en el que Petro se enteró de la decisión del CNE que golpeó su campaña presidencial. Su expresión lo delató. Su gesto lo delata. Tiene cara de anarquista. El fuerte golpe que le dio el CNE a su campaña presidencial se hizo evidente en las expresiones del mandatario colombiano. Las caras largas fueron las protagonistas. Largas como la sombra de Hugo Chávez. 2 años de constantes palos en las ruedas desde el Congreso al Ejecutivo. Tras varios años de operaciones y manipulaciones mediáticas, el poder oligárquico no puede sacarse a Petro de encima ni convencer a la mayoría de los colombianos de que una mejor alternativa a él pues podría ser una Vicky Dávila o una María Fernanda Cabal. ¿Qué queda? Pues queda el camino de la guerra jurídica, del lawfare, el santanderismo. Vamos a escarbar, mediante investigaciones prospectivas, a ver qué ha hecho un Petro de hace 10 años para ver si así podemos quitarnos del camino al Petro de hoy. Y en ello están, y en ello siguen. Un nuevo capítulo de lo que ya hemos visto muchas veces en América Latina. Parte de este análisis y la invitación a ver el video completo fue compartido por el mismo presidente Petro.